Lo vamos a leer en voz alta. ¿Estamos listos? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, ¿qué dice? Los santos. Esto es poderoso, ¿sí? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración. Ese es el punto central de los temas que hemos estado tratando en estos domingos. Orar con toda oración, con todo tipo de oración, para que entonces podamos tener la satisfacción, el gozo de ver respuestas para nuestras oraciones, porque créanme que hay un deleite, hay un gozo cuando recibimos respuestas de Dios a nuestras oraciones. ¿Cuántos se gozan cuando reciben respuesta de Dios? Entonces hay que aprender a orar. De hecho, lo dice también en el libro de Filipenses. Acompáñeme por favor a Filipenses. Dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Nuevamente dice: con toda oración. Entonces, hermanos, es importante tener entendimiento que orar no solamente es hacer peticiones a Dios. No solamente es presentarse delante de Dios con una lista de peticiones para que entonces, incluso a veces sin darnos cuenta, tenemos una actitud de como decirle: Señor, aquí está mi lista de peticiones y quiero esto así. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que tenemos esa actitud? Porque cuando pasa una semana, 2 semanas, un mes que estamos orando y no hay respuesta, empezamos a desesperarnos, a enojarnos, a pensar mal de Dios. ¿Cómo pensamos mal de Dios? Pues cuando en nuestra mente, tal vez no lo decimos, pero en el interior de nuestro corazón está aquel sentimiento, algo así como: ¿será de plano Dios no se interesa por mí? Tal vez Dios está enojado conmigo. Como no me he portado bien, Dios no me hace caso, Dios no me ama. Porque a otros Dios sí bendice y a mí no. Porque a otros sí les da y a mí no. Esos pensamientos son malos pensamientos. ¿Estamos? Porque estamos pensando mal de Dios. Porque claramente la palabra dice que Él no hace acepción de personas. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que no hemos aprendido a orar. ¿Me está escuchando? Porque tenemos la creencia de que no, si Dios escucha cualquier oración, yo puedo orar como sea y como me salga. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque en Santiago, acompáñeme al libro de Santiago, por favor. Y cuando lo tenga me dice también. Ahora sí me voy a hacer orar que sea la cita correcta. ¿Sí? En Santiago capítulo 4. Estos son principios básicos, pero que hay que aprenderlos, hay que practicarlos. Dígale que está a la par nuevamente: hay que practicar. ¿Sí? Porque los consideramos tan básicos que se nos olvidan. ¿Sí? Pero cuando usted los practica, mira, tu oración va a ser poderosa si aprendes a orar. El domingo pasado aprendimos un tipo de oración, en la oración de pedirle a Dios que nos haga justicia, ¿se recuerdan? Basados en la voluntad de Dios, y eso es poderoso. La mayoría de personas no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. No conocen la voluntad de Dios para ciertos aspectos de la vida o situaciones de la vida. Una razón es porque no escudriñan la palabra de Dios, solo la leen de vez en cuando. Porque el que escudriña, el que se come la palabra de Dios, se vuelve un conocedor sabio y entendido de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en toda su palabra. Aquí nos expresa su voluntad, que nos ayuda a tener oído para Él, para que nos dé a conocer su voluntad específica en muchas de las situaciones también. Porque como me dijo alguien una vez: pero mira, ahí en la Biblia no dice con quién me tengo que casar. No, pero sí te lo puede decir directamente si tienes comunión con Él. ¿Estamos? ¿Sí? Y cuando hacemos lo que Él nos dice, nos va bien. ¿Sí?
nos va bien. Entonces, pero ¿por qué entonces oro y no recibo respuesta? Bueno, en Santiago dice, capítulo 4, versículo 3, leámoslo en voz alta también, ¿de acuerdo? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira qué tremendo. No voy a quitar eso ahí para que quede ahí un ratito. Dice, pedís, pero no recibís. ¿Y cuál es la razón? Porque pedís mal. Y si pido mal es porque no he aprendido a pedir bien. Así de sencillo, así de fácil. Tengo que aprender a orar para pedir bien. Y si pido bien, tenga por seguro, le prometo que si usted pide bien, usted va a recibir la respuesta de Dios. Vamos a recibir lo que estamos pidiendo. En el caso de una oración de petición. ¿Estamos? Pedís pero no recibís porque pedís mal. Entonces pongámonos las pilas. Hay que aprender a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? ¿Sí? Y cuando, ¿qué es pedir bien? En otras palabras, ¿qué es pedir bien? La respuesta está en la misma Biblia. ¿Sabe que la Biblia se explica con la misma Biblia? No hay que buscar las respuestas por otro lado. Las respuestas están en la misma Biblia. Y si nos vamos a 1 de Juan, capítulo 5, solo corra otras hojitas, por favor. En 1 de Juan, capítulo 5, que estos son de mis versículos favoritos. En el versículo 1 de Juan, capítulo 5, en el versículo 14, y me gusta la forma en que el apóstol Juan lo expresa inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Es palabra de Dios. Dice en 1 Juan 5, versículo 14, también leámoslo en voz alta para que se nos vaya quedando, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos se alegran por eso? Mire, esas son de las promesas gloriosas de Dios. Y me gusta la forma en que lo expresa, porque dice, esta es la confianza que tenemos. Usted y yo tenemos que confiar que si pedimos bien, Dios nos responde. Si pedimos bien, veremos resultados. Si pedimos bien, veremos manifestado el poder de Dios, liberador, sanador, restaurador en nuestras vidas. Pero, ¿cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su. O sea que ese es el secreto. Pedir bien es pedir conforme a su voluntad. Mire, si somos sensatos, si somos sabios, si somos inteligentes espiritualmente, vamos a tener cuidado al orar. No nos vamos a emprender a orar solo por orar, hermanos. Vamos a tener que hacer un alto. Decirle, bueno, Señor, voy a orar, pero para que yo pueda pedir bien y para que me puedas oír, porque aquí el secreto es que Él nos escuche. Y Él solo nos escucha cuando pedimos bien. ¿Está claro? Porque dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces vamos a recibir de Él. Eso implica que no todas las oraciones escucha Dios. Por eso es que el hecho de que no, yo puedo orar como sea, de todas maneras Dios oye. No, fíjese que Dios no oye todas las oraciones. No sé si le hace sentido esto. ¿Y sabe por qué Él prefiere no oír nuestras oraciones? Para no tenernos que dar aquello que le estamos pidiendo fuera de su voluntad. Porque Él dice que si nos oye, nos va a dar lo que estamos pidiendo. Y cuando tú y yo pedimos algo que está fuera de su voluntad, Él mejor no nos oye. Y es por su misericordia, es porque nos ama, que Él prefiere no oírnos.
para no darnos eso que le estamos pidiendo, que tal vez lo vemos como bueno, pero no es lo que nos conviene, no está en el plan de Dios para nuestra vida, porque Dios sabe qué es lo que sí necesitamos. Cuando le pedimos algo que está fuera de su voluntad, algo que nos va a desviar del camino de la verdad y de la vida, algo que nos vaya a desviar de entrar a la dimensión de la vida del reino de Dios, Dios prefiere no oírnos. Porque si nos da eso que estamos pidiendo, solo nos va a perjudicar. Y Él es un buen Padre que nos da buenas cosas. Es más, Jesús mismo dijo: miren, si ustedes siendo malos, dice que a los padres nos trata de malos, dice, si ustedes siendo malos les gusta darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hijos? Dice, Jesús dijo: miren, si a ustedes siendo malos les gusta darle buenas cosas a los hijos, ¿verdad que nos gusta darle buenas cosas? Bueno, en este tiempo se ven muchas cosas también, pero a los padres normales les gusta darle buenas cosas a los hijos. ¿Estamos? Y Jesús dijo: si a ustedes les gusta darle buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, dice, le dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Estamos? Ah, ya vio, entonces Él me va a dar lo que yo. Sí, pero buenas cosas te da cuando le pides conforme a su voluntad, porque todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen? Fíjese que a veces repetimos ese versículo de Romanos 12:2, ¿sí? Que hay que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento para conocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero cuando oramos se nos olvida eso. Y pedimos a lo que normalmente pedimos impulsados por nuestros deseos del yo, de nuestros deseos carnales, de vanidad, del orgullo. Fíjese que la mayor parte de las oraciones van con una motivación de orgullo. Motivados, mejor dicho, por el orgullo. Y es por eso que sentimos que los cielos están cerrados para nosotros, porque ninguna oración, ninguna petición que esté impulsada por la vanidad o por el orgullo, ninguna de esas oraciones va a llegar al trono de Dios. ¿Está claro esto? Hay que pedir conforme a su voluntad en todos los asuntos de nuestra vida. De aquí en adelante, cuando usted vaya a orar, mire, haga un alto, primero respire, primero adórelo. Y pídale la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. No sé qué es lo que conviene en esto. No sé cuál es la mejor decisión. Y principalmente, yo insisto mucho en esto, principalmente los solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? Levante la mano para que los vean bien. Miren, los solteros deben de orar. Señor mío, Dios mío, dame a conocer tu voluntad para que no me vaya impulsado por el corazón, sino por la cabeza. Es que viera que mi corazón, sí, pero acuérdate que tu corazón es engañoso. No te confíes del corazón. ¿Estamos? Entonces el punto es esto. Estamos hablando de aprender a orar. Usted tiene que tener conocimiento, entendimiento, convicción que tengo que aprender a pedir bien. Y pedir bien es pedir conforme a su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, pongamos atención a esto. Cuando usted conoce la voluntad de Dios en los asuntos por los cuales usted va a orar, usted ore tranquilamente, confiadamente, porque dice que esta es la confianza que tenemos. Ore confiadamente y puede hacerlo en español, por decirlo así. No como alguien dijo: no, yo voy a orar en inglés porque necesito la bendición en dólares. No. Tengamos confianza. Usted puede decirle: Padre, y mire, yo hago esto y de verdad no es por Dios, es por mí, para que mi fe se afiance, ¿verdad? Yo le digo: Padre, conforme a tu palabra. Porque es tu palabra. Y mire, yo no sé qué pensará Dios. Tal vez yo digo que se ha de reír cuando hago eso, porque yo levanto esa en mi Biblia. Padre, aquí está, es tu palabra. No es la mía, es tu palabra. Yo te pido conforme a tu palabra esto, esto y esto, para mi vida, para mis hermanos, dependiendo por quién esté orando, si por mí, por mi familia o por alguien más.
Siempre hay que orar conforme a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora conforme a su palabra, recuérdese que la palabra es Cristo. Entonces, cuando usted ora conforme a la palabra de Dios, que es orar conforme a su voluntad, entonces cuando usted está pidiendo esto, realmente Dios a quien está oyendo es a Cristo, la palabra viva. Eso es orar en el nombre, en el carácter de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidas en mi nombre, todo lo que pidas conforme a la palabra que es Él es la palabra viva. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que pidas conforme a la voluntad establecida por Dios. Jesús dijo: todo lo que pidas en mi nombre, ni siquiera el Padre se va a mover a hacerlo, dijo Jesús. Yo mismo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en tu vida a través de Cristo. ¿Les hace sentido esto? Es por eso, miren, la importancia de nosotros leer, meditar en la palabra de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios en los diferentes asuntos de nuestra vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora bien, la pregunta sería entonces: ¿y qué hago cuando no sé la voluntad de Dios? Cuando no la encuentro del Génesis al Apocalipsis. Bueno, veamos qué ayuda o qué recurso tenemos de parte de Dios. Acompáñeme al libro de Romanos capítulo 8, por favor. De hecho, en los grupos de edificación espiritual que vamos pronto a echar a andar, vamos a estar enseñando sobre orar, aprender a orar. Tenemos que enseñar a las personas a orar, porque es la necesidad más grande que hay, aprender a orar. Alguien dirá: no, fíjese que mi necesidad más grande es que tengo que pagar la luz. Sí, es que no tienes porque no oras bien. Entonces tienes que aprender a orar, esa es la necesidad más grande. Viera que mi matrimonio está a cabeza. Sí, es que no oras bien. Porque el que ora bien recibe respuestas. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Sí? Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, recibimos lo que estamos pidiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer cuando no conozco la voluntad de Dios? ¿En qué les dije? Romanos capítulo 8, 26. Gracias. Mire, esto es algo bien poderoso. Yo espero que esto te lo lleves en tu espíritu, no solo en tu mente, ¿sí? No solo en la mente de tu alma. Yo quiero que esto te lo lleves en la mente de tu espíritu, ¿de acuerdo? Por eso es que al principio dijimos: abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser. ¿Por qué? Para que la palabra penetre hasta nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Y aquí dice en Romanos 8:26: y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué tipo de debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahora lea en voz alta lo que sigue. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Miren, hermanos, esto es algo crucial. Normalmente no sabemos la voluntad de Dios, no conocemos la voluntad de Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Esa es la realidad. Pero es aquí donde tenemos que levantarnos a otro nivel de oración. Recuérdese que Dios es espíritu, ¿sí? Todo lo que hacemos en Dios está relacionado con asuntos espirituales, que para el que no es cristiano, para el que no tiene el Espíritu de Dios, las cosas que hacemos le parecen locura. Estamos. La cruz les parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Estamos. Y acá, miren, nos lleva a otra dimensión de oración, a otro tipo de oración. Dice que el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, está con E mayúscula, si usted se da cuenta, ¿sí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe cuál es la mayor debilidad que tenemos? El no conocer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Por eso les dije que esa es la necesidad más grande que tenemos. Acá lo pone como una debilidad. No conocer la voluntad de Dios. No sabemos lo que nos conviene.
Y por supuesto, lo que nos conviene es la voluntad de Dios. ¿Está claro? No sabemos lo que nos conviene. Pero entonces mire cómo es tan misericordioso, tan bueno Dios, que dice, mira, no sabes lo que te conviene, no sabes pedir, no sabes cuál es la voluntad. Entonces el Espíritu Santo, mire, es el que toma nuestro lugar. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y es el Espíritu Santo el que intercede. ¿Qué quiere decir interceder? El Espíritu Santo ora a nuestro favor. ¿Y cómo lo hace? Aquí dice que lo hace con gemidos indecibles. Ya no es con palabras que entendemos, porque dice gemidos indecibles. No entendemos qué está diciendo el Espíritu Santo. No entendemos esos diferentes tipos de sonidos que salen de nosotros, que dentro de esos sonidos están las lenguas que el Espíritu Santo nos da cuando somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, hermanos. ¿Sí? Hay lenguas para orar, pero hay un tipo de oración que se llama intercesión. Diga conmigo, intercesión. El mensaje de hoy es que te levantes a este tipo de oración, a este tipo de intercesión, cuando dejas que sea el Espíritu Santo, y cuando lo hace tú lo sabes. ¿Por qué? Porque ya no son tus palabras las que salen, solo va a salir de ti un gemido. A veces, mire, les voy a hablar de mi experiencia. A veces estoy orando en español, por ejemplo, diciendo al Padre esto y lo otro, cuando siento que el Espíritu Santo me toma y ya no me deja hablar en español, casi como que me está diciendo, ¿sabes qué? Mejor cállate, voy a orar yo porque vos vas por otro lado. Y ya solo me empieza a salir un gemido, solo a veces como que estuviera practicando las vocales, y entonces, por eso esto parece locura. Porque hasta a veces uno mismo piensa, al principio yo no sabía qué era, le cuento que yo no sabía. Fíjese que yo estaba orando y ya tenía el don de lenguas, estaba y de repente sentía como mi vientre, porque nuestro espíritu está aquí, ¿sí? Nuestro espíritu está acá. Sentía como mi vientre empezaba a contraerse, hermanos, y ya no podía seguir orando en lugar. Y de repente solo empezaba yo, y como yo no sabía, paraba. Decía, ¿qué está pasando? Ya me volví loco. ¿Me estoy dando a entender con esto? Yo sé que a algunos de ustedes quizá le ha pasado, pero cuando no sabemos, a mí no me enseñaron de eso. Y el problema era que yo frenaba esa manifestación del Espíritu Santo. Pensaba que me estaba volviendo loco. ¿Será que esto es de Dios o no? Y el problema es que cuando uno le pregunta a alguien que no sabe igual, ¿verdad? Entonces dice, no, mano, eso no es de Dios. Vos saber qué espíritu tenés. Pero cuando uno va a la palabra y de repente se encuentra con esto, el Espíritu Santo intercede con gemidos. ¿Qué son gemidos? Son gemidos indecibles. Diga conmigo, indecibles. No se entienden. Tú no los entiendes, yo no los entiendo. Si alguien te está escuchando, no entiende lo que estás diciendo. A veces esos, mira, y si quieres ir más a un nivel más alto de oración todavía, que no te lo voy a explicar hoy, pero hay un tipo de oración que se llama dolores de parto. Cuando llega un momento que de esos gemidos indecibles, tal vez empiezas con lengua, y después los gemidos, y de repente empieza de verdad, el estómago se pega a la espalda y ya solo pujas, solo como cuando alguien está dando a luz. Y de hecho es cuando estamos dando a luz cosas espirituales en nuestra vida. Esa es la oración que nos lleva a que se dé a luz el carácter, la naturaleza de Cristo en nosotros o en otras personas por las que el Espíritu Santo está intercediendo. ¿Me estoy dando a entender con esto? Hermanos, hay que aprender cómo es el mundo espiritual. Entonces, cuando están saliendo esos gemidos, son indecibles, no los entendemos. Pero ¿qué dice en el versículo 27? Dice, mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, ¿sí? O sea Dios, el que escudriña los corazones, léalos en voz alta, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Mira, cuando tú dejas que el Espíritu Santo interceda, mira, cuando tengas esos gemidos, te lo voy a poner de esta manera: dale rienda suelta a eso. No te preocupes, alégrate, siente gozo, porque el Espíritu Santo es el que está orando con una oración de intercesión, hermanos, pidiendo conforme a la voluntad de Dios para tu vida o por alguien más. Esa es una oración poderosa. Eso es un nivel más alto que solamente hacer oración de petición de: Padre, te pido esto, Padre, te pido por esto, en español. Yo prefiero, créame, prefiero orar más en este tipo de intercesión que con mi mente. Porque cuando el Espíritu Santo está gimiendo, yo no entiendo lo que está pidiendo. Y yo creo que lo hace a propósito, para que nosotros, hermanos, no interrumpamos, no estorbemos con duda, con incredulidad, o para que no nos opongamos, ¿verdad? Y se lo voy a poner de esta manera, tal vez les va a dar risa. Tal vez está aquel joven ahí pidiendo por la morenita, ¿verdad ustedes? Y: Padre, yo te pido la morenita. Pero no es la voluntad de Dios. Tal vez para ti es: tal vez te conviene la blanquita, por decir algo, ¿verdad? Pero entonces, como tú quieres la morena, entonces: Padre, la morena. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a interceder, está diciendo: Padre, está escrito en tus planes que es la blanquita, porque ya Dios tiene planes. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes de bien para nosotros? Esa es parte de la predestinación. Predestinar es planificar con anticipación. Entonces, si el Espíritu Santo intercediera con nuestro idioma, cuando Él estaría diciendo: Padre, la blanquita, yo diría: no. Entonces mejor el Espíritu Santo, en su idioma espiritual, habla con el Padre para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. De hecho, Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: oren así: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué dice? Usted sabe el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo repitió 100 veces, varias veces. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también acá en la tierra, en nosotros. ¿Por qué así como en el cielo? En otras palabras, así como está determinado, de acuerdo a los planes que tienes, sean hechos en nuestra vida. ¿Está claro? Entonces el Espíritu Santo intercede con esos gemidos indecibles. Hay que pedirlo. Diga conmigo: hay que pedirlo. Mira, si no sabes orar, si no sabes la voluntad de Dios, empieza por pedir esto: Padre, yo necesito que me bautices con Espíritu Santo y fuego, que el Espíritu Santo sea el que interceda por mí. Padre, yo te quiero pedir por este asunto. Espíritu Santo, intercede, por favor, y déjese de llevar por el Espíritu. Déjese llevar por el Espíritu. Haga el intento y verá cómo Dios es el más interesado que tú tengas este nivel de oración, de intercesión en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Hay que hacerlo, hay que practicarlo, hermanos, y esto es poderoso. Tú vas a empezar a ver cómo la bendición de Dios te va a empezar a alcanzar. Mira, esta oración del Espíritu, por decirlo así, te va a catapultar a los propósitos de Dios para tu vida. Lo que dejas que el Espíritu Santo, mira, esos gemidos son indecibles porque salen de una manera, son palabras tan rápidas que solo se escuchan como gemidos. Son palabras tan rápidas que solo se escuchan como gemidos. Pero esa intercesión del Espíritu logra mucho más que lo que nosotros logramos pidiendo nada más con nuestro entendimiento natural. Lo que voy a estar quizás logrando, aun cuando pida conforme a la voluntad de Dios ciertas cosas, yo prefiero que sea el Espíritu Santo el que interceda, porque a mí me puede llevar hasta un año quizás orando por una cosa, porque siempre estamos interponiendo que duda, que incredulidad y tantas cosas que estorban nuestra oración. Pero cuando el Espíritu Santo intercede, mira, lo que yo puedo lograr en un año, el Espíritu Santo lo puede lograr en un mes. Me estoy dando a entender con esto. Vale la pena tener este tipo de intercesión. Vale la pena interceder en esta, que esta es la misma oración palal que empezamos a explicar hace poco. Esta es la intercesión que hizo Ana cuando estaba estéril y no podía tener hijos.
cuando ella dejó que fuera el Espíritu Santo el que intercediera. Entonces, primero, fue libre de la amargura. ¿Cuántos han leído la historia de Ana? Acompáñenme a 1 Samuel. Tenemos tiempo, ¿verdad? El pollito espera. Acompáñenme a 1 Samuel. ¿Cuántos están interesados en aprender a orar, pero a orar bien? Para que cuando pidan, reciban. ¿Estamos? En 1 Samuel nos habla de Ana. Y esto es bien chistoso para mí, pues porque antes a mí me caía mal Penina, que era la otra esposa de Elcana. Yo decía, esta Penina, así que, y mire, va, ¿y qué es el problema? No era Penina, era Ana. Ahorita lo vamos a leer, ¿de acuerdo? En 1 Samuel, ¿ya encontraron 1 Samuel? Está en el Antiguo Testamento, en la página 327. ¿Estamos listos? Vamos a leer varios versículos. Dice en el versículo 1, capítulo 1: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, de Villanueva, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Qué nombrecitos de ustedes. Muy bien. A ellos les parecerá raro nuestros nombres también, ¿verdad? Dice, esto por favor no lo va a imitar usted. Y tenía él 2 mujeres. Esto era otro rollo, ¿de acuerdo? Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Ahora mira el cuadro esto, pues. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. O sea, Ana era estéril. Y esto es bien poderoso, ustedes. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, ¿sí?, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Subían a Silo porque ahí estaba el arca. Ellos subían a ofrecer sacrificios. Y dice en el versículo 4: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, Elcana era la costumbre que les daba su parte para que ellos pudieran ofrecer, porque llevaban ofrendas materiales. Y en el 5 dice: pero a Ana, quien era estéril, ¿verdad?, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le había concedido tener hijos? Me voy a adelantar de una vez a decirle. Jehová no le había concedido tener hijos porque el problema era que Ana estaba amargada. ¿Sabe que la amargura produce esterilidad, principalmente esterilidad espiritual? Por eso Jesús dijo: cuando estés orando, esa es otra cosa, perdona. Perdona. Porque la amargura produce esterilidad. Muy bien, entonces dice en el versículo 6: y su rival la irritaba, enojándola, o sea, Penina, ¿verdad?, y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora fíjense que este era el versículo que me da problema, porque yo pensaba que era Penina pasaba así como con sus hijos y miraba a Ana así como: ya vistes, ya vistes. No, el problema no era Penina. El problema era cómo Ana veía a Penina. No sé si me estoy dando a entender con esto. Ana se irritaba, o sea, Penina la irritaba, no porque le pasara dando, ¿qué? ¿Cómo dijeron? Carita. No, Penina la irritaba porque Ana, cuando la veía, se llenaba de envidia, de celos y de más amargura. Se enojaba, se acostaba enojada, se levantaba resentida, se acostaba resentida y se levantaba amargada. ¿Estamos? Entonces, versículo 7 dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba. ¿Y qué hacía? Anorexia. ¿Sabe que cuando uno está enojado, amargado, lleno de envidia, de celos, no le dan ganas a uno de hacer nada? Es que estoy desanimado. Es que no, es que estás enojado, porque las cosas no son como tú quieres.
y dejas de comer. No solo la comida natural, dejas de comer el pan de vida. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de servir. ¿Saben qué? Mejor quíteme, ya no quiero seguir sirviendo yo. ¿Sabe? Cuando alguien dice eso, ya dice, tiene amargura en su corazón, está enojado, tiene 2 trabajos, se tiene que contentar. Sí, porque el que está contento con Dios tiene ganas de servirle, hermano. Mire de rego al que está a la par. El que está contento, ¿cuántos contentos hay aquí? El que está contento, hermano, le da gusto, tiene gusto, ánimo, deseo de servirle a Dios, aunque tenga dolores físicos, como está su servidor ahorita. Sí, pero es que es una actitud del corazón. Estamos. Entonces dice, versículo, ya lloraba y no comía. Versículo 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Asá. Entonces, no lo digan en voz alta, pero ustedes, las casadas, digan: ese es mi maridito. Pero no como dijo alguien, mire, es que es un tesorito, enterrado debería de estar. ¿Dónde vamos? Usted como me interrumpe, ¿dónde vamos? Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ¿qué dice? ¿Se da cuenta lo que tenía? Con amargura de alma, ¿qué dice? Oró, diga conmigo, oró. Esa palabra oró es palal. Es una intercesión del Espíritu, Handa Ribasaya. Oró. ¿Sabe una cosa? Ella no había orado antes. Ella solo se llenaba de celos, de envidia, de hiel, de amargura. Pero al fin tomó la decisión de orar. Al fin tomó la decisión de ya no orar ella. Se lo voy a poner de esta manera, sino dejar que fuera el Espíritu de Dios el que intercediera por ella. Porque seguramente, mire, cuando hay amargura y se ora con entendimiento, póngale atención a esto, cuando hay amargura y se ora con el entendimiento, llegamos con actitudes feas delante de Dios. Señor mío, Dios mío, no es justo lo que me está pasando. Mira, y solo quejas. ¿Me está escuchando? Cuando hay amargura, hermanos, hay enojo, mira, nuestra oración es de queja, de hacernos la víctima. Dije víctima, no víctima. ¿Me está escuchando? Sí, mire, nos hacemos la víctima. Llegamos con un espíritu y con un síndrome de pobrecito yo. ¿Sabe una cosa? Esa no es una manera de entrar a la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios se entra con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo su santo nombre. ¿Está claro esto? Entonces Ana llegó mire, se dio cuenta de que su oración no tenía respuesta. No dice aquí cuántos años habían pasado, hermanos, pero ella pedía seguramente, pero no recibía porque pedía mal. Porque aquí vienen otros factores que vamos a ir explicando otros domingos. Porque a veces cuando estamos en esa situación, de una le va a mencionar algo, estamos pidiendo no para que Dios sea honrado, sino que estamos pidiendo para nosotros también restregarle el milagro en la cara a alguien más. Por eso les he dicho que tengan cuidado con esos mensajes donde dice: y tus enemigos y los que procuran el mal para ti se van a dar cuenta cómo Dios te respalda. Como quien dice, les vas a hacer lero. Olvídese, ese es un espíritu de amargura, de rencor. Tenga cuidado, hay que tener cuidado cómo oramos, hermanos. Porque si yo estoy pidiendo para darle carita a otros, esa oración no es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, entonces Ana pedía mal.
hasta que se decidió hacer este tipo de oración. ¿Cómo sé que este tipo de oración hacía? Leamos, ¿sí? Y con esto vamos terminando. Versículo 11 dice, el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo su catarsis. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, iba a ser un nazareo. Si usted no sabe qué es eso, venga a las enseñanzas de los miércoles. Versículo 12. Póngale atención a eso. Mientras ella oraba, ¿cómo? Largamente delante de Jehová, Elí estaba observando, ¿qué cosa? La boca de ella. ¿Por qué Elí observaba la boca de ella? Sigamos leyendo. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Sabe por qué Elí se le quedó viendo? Y eso es que era el sacerdote. Se le quedó viendo porque Ana solo movía sus labios. Eran gemidos indecibles. Era una oración palable, hermanos. Es una oración tan rápida. Ya no son ni lenguas del Espíritu, son lenguas del Espíritu, pero a alta velocidad, que solo parecen gemidos. ¿Me está escuchando? Ya no era Ana la que estaba orando. Era una intercesión que salía desde lo más profundo de sus entrañas. El Espíritu Santo la estaba ayudando en su debilidad, en esa debilidad de amargura, de frustración, de decepción de la vida. Y cuando ella se dispuso, hermanos, a que el Espíritu Santo fluyera a través de ella, el Espíritu Santo, seguro por los otros principios de la palabra, seguro que lo primero que hizo el Espíritu Santo fue pedir perdón, poniéndose en lugar de ella, pedir perdón por esa amargura, por esa frustración, porque la amargura es pecado, la falta de perdón es pecado, el desánimo es pecado, porque es enojo en contra del gobierno y la soberanía de Dios. ¿Me está escuchando? Y Elí se le quedó viendo. Y él dijo: ¿pero por qué no habla? Obviamente esperaba escucharla hablar en hebreo, ¿no? ¿Pero por qué no habla? ¿Qué estará diciendo? Solo veo que salen sonidos de su boca, mueve sus labios, pero no entiendo. Y entonces Elí, como era un ciego espiritual, un pastor ciego, dijo: no, esta está borracha, dijo. La tuvo por ebria. Pero si usted sigue leyendo en su casa el final de la historia, cuando después ella se fue a su casa, Dios la visitó y le concedió tener hijo, y nació el profeta de profetas, Samuel. Pero ¿sabe por qué también Dios le concedió el milagro? No solo la sanó de la amargura, sino porque Dios ve la intención del corazón. Ana le dijo: si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. Y sabe una cosa, Dios vio que esa intención era genuina. ¿Me está escuchando? Dios vio que Ana estaba hablando en serio, porque cuando nació Samuel y cumplió 5 años Samuel, sin ningún problema, Ana lo llevó y lo dedicó en el templo, y lo dejó en el templo al servicio de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se quedó sin hijos? No, por esa actitud Dios le concedió más hijos. La que era estéril tuvo varios hijos. ¿Me está escuchando? Porque a veces también oramos y el Espíritu Santo intercede y dice: Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que te voy a servir. Pero Dios ve: no, de labios y de dientes para afuera está prometiendo. Y lo vemos porque cuando reciben el milagro, ¿y qué pasó con el hermano aquel que saber qué se hizo? Ya salió del clavo y ahora ya no se asoma. Entonces, como dice el apóstol Romeo: tranquilos, ya va a venir otra vez. Pero es el poder de la intercesión. Diga conmigo: intercesión del Espíritu. Ponte de pie un momento, por favor.